solo podía ver una sombra negra que brincaba de un árbol a otro, acechándonos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Mi nombre es Jacinto. Sigo su canal hace tiempo y, en particular, el relato de la semana pasada me dejó un recuerdo que creí olvidado. Un recuerdo que no compartí hacía mucho tiempo. Pero al escuchar a ese relato del niño en la carretera pude recordar hace aproximadamente 15 años una situación que me sucedió. Una situación que me sucedió en un camino. En un camino mientras viajaba en mi auto. Actualmente vivo en Pachuca, en el estado de Hidalgo. Sin embargo, cuando era yo muy pequeño vivía en un pequeño poblado cerca de la Huasteca hidalguense. Quien conozca por aquel lugar sabrá que el lugar es de difícil acceso, rodeado por muchos árboles y zona boscosa. Un lugar que pareciera perdido en el tiempo, con pocas zonas de acceso y los caminos principales realmente algo dañados. Después de que terminé la secundaria me mudé buscando una mejor calidad de vida, una mejor oportunidad de trabajo. Fue así que dejé aquel pequeño pueblo. Sin embargo, a medida que fui creciendo, me daba la oportunidad y me ponía como si fuera algo que tenía que hacer año con año en las fiestas de fin del mismo. Cada año, sin falta, ir a visitar a mis padres y a mis tíos, quienes vivían allá aún, quienes seguían viviendo en aquel lugar que había sido su hogar durante toda su vida. Tenía yo 21 años. Les estoy hablando del año 1995 aproximadamente. Cuando fui por primera vez en mi pequeño auto que había comprado entonces. Mis papás se pusieron muy felices de verme con cierto progreso en la ciudad capital del estado. Y les prometí que iría muy seguido. Y así lo hacía, cada vez con mayor frecuencia, siempre atendiendo las posibilidades que tenía, ya que era un recorrido largo y requería tiempo y requería recursos. Pero no fue sino hasta 3 años después había conocido a una persona, una hermosa chica con quien estuve más de 10 años, que la invité a aquel pequeño pueblo, a conocer a mis viejos, a mis tíos, a conocer mis orígenes, de dónde había nacido, dónde había vivido mi niñez. Fue así que ese día la invité, esa Navidad, que entonces fue la más aterradora que he experimentado hasta el día de hoy. Desde pequeño nuestros padres nos habían dicho, hay un camino principal al cual le llaman el camino real, el cual es el acceso principal al poblado. Sin embargo, hay unos senderos poco conocidos, únicamente los utiliza la gente local, y son increíbles ya que te regalan unas maravillosas vistas, y al estar cerca de algunos riscos y puntos altos de la sierra. Sin embargo, la gente mayor siempre decía que no nos metiéramos ahí, que nunca tomáramos esos caminos a no ser que fuéramos acompañados, o que además aún hubiera suficiente luminosidad, ya que decían que en aquel lugar habitaba algo que no sabían qué era, pero que tendía a hacer daño a las personas. Siempre fueron historias. Nunca pasó nada en absoluto que pudiéramos recordar, al menos no durante el tiempo que viví en aquel lugar. Al menos no hasta aquel momento. Ese día, al
salir con esta chica. Yo me sentía bien, me sentía tranquilo. Pensé que tal vez no le gustaría el pueblo, realmente era muy pequeño. Así que quise impresionarla mostrándole esas maravillosas vistas. Y fue como rodeé aquel camino. Entré con mi auto por aquel sendero. Apenas iba a anochecer. Quería que viera ella el atardecer, ver la puesta de sol. Un regalo increíble que nos daba aquel pequeño lugar. Y así lo hice. Subimos hasta el punto más alto, donde había un pequeño mirador. Detuve el auto y nos quedamos justo ahí, únicamente viendo cómo el sol se perdía entre las montañas, cómo poco a poco esa luz se iba haciendo cada vez más rojiza, hasta que eventualmente la noche cubrió. En ese momento nos subimos al auto, a fin de regresar nuevamente al camino principal y dirigirnos al pueblo, a casa de mis padres. Era un camino de aproximadamente media hora, 40 minutos tal vez. No podías ir muy rápido debido a las condiciones de aquel terreno. Y ahí pude ver entre la maleza algo. Inicialmente no sabía qué era, solo percibía movimiento, cierto movimiento, atrás de las ramas, las cuales subían hasta lo más alto de las copas de los árboles. Me di cuenta enseguida, pero no le quise decir nada a mi novia. No quise alertarla, no quise que estuviera igual que yo, algo paranoica. Intenté seguir aquel camino, conduciendo con total normalidad, pero evidentemente mi nerviosismo se hacía notar. Seguimos caminando en mi auto por otros 10 o tal vez 15 minutos más. Pude sentir como si no avanzara, como si el camino no tuviera fin. En ese momento algo golpeó el toldo del auto. ¿Qué es eso?, me dijo mi novia. ¿Qué es eso? Si nos viene siguiendo desde más atrás, ¿es algún animal salvaje o qué es? En ese momento volteé a verla. Evidentemente ya se había dado cuenta que algo había ahí. Empalidecía al ver su cara, ya que se quedó mirando fijamente hacia mi espalda, señalando con su dedo índice. Ahí está, dijo. Giré rápidamente la cabeza, pero solamente pude ver cómo una rama se movía, como si hubiera algo ahí tratando de esconderse, tratando de evitar que lo viera. Apagué el radio. Únicamente pude escuchar el ruido del motor del auto y la respiración agitada mía y de mi novio. Sin embargo, traté de poner atención acerca de dónde venía el ruido, si podía adelantarme a sus movimientos, pero no lo logré. Bajé un par de centímetros el vidrio de mi lado. Mi novia me decía que no lo hiciera, pero quería escuchar con mayor claridad. Algo me aterró. Ese bosque siempre tenía muchísimos ruidos de las aves endémicas y la fauna de aquel lugar. Animales, pájaros, ranas, grillos. Era una melodía que nunca faltaba. Pero aquel día parecía estar en absoluto y total silencio. El auto parecía que se iba a apagar. Empezó a temblar. Lo aceleré y lo revolucioné a modo de que no lo hiciera. No sé cómo hice, pero metí el acelerador a fondo y pasé por aquel sendero. Íbamos rebotando debido a las condiciones del camino. Incluso en una curva, el
auto alcanzó a salir ligeramente del camino y golpeó en un árbol. No me importó y seguí. Entonces mi novia se estiró hacia el frente, hacia la parte del tablero del auto, y me pudo decir: ahí va, esa cosa ahí va, señalando hacia las copas de los árboles. Me asomé para ver, y ahí había algo. Solo podía ver una sombra negra que brincaba de un árbol a otro, acechándonos. Estábamos totalmente perdidos hacia aquella cosa, al tiempo que yo manejaba lo más rápido que me permitía aquel camino. De repente, no sé cómo pude ver hacia el espejo retrovisor. Algo venía detrás de nosotros, iluminado por la tenue luz de las calaveras. Una sombra roja que venía justo detrás de nosotros a no más de 10 metros. No le dije nada a mi novia, pues ella seguía atenta a lo que veía de su lado derecho. Pero esas cosas empezaron a rodearnos. Del lado izquierdo igualmente vi otra sombra. No quise voltear a verla, pero el rabillo de mi ojo no me engañaba. Ahí había algo, entre los árboles. Nuevamente, aceleré girando y dando tumbos sobre aquellos caminos. A la distancia pude ver aquel sendero que no estaba a más de 200 metros. Salía una recta justo ahí enfrente y nuevamente el acelerador a fondo. Y antes de llegar al camino principal, pude ver cómo esas sombras, las tres, saltaron al frente. Las pude ver ahí claramente. Mi novia también. Gritó, pero se tapó la mano. Se tapó la boca con la mano y ahogó el grito. Quise frenar, pero no lo hice. Únicamente puse las luces altas y volví a arremeter contra ellos, tratando de golpearlos. Sin embargo, cuando estuve a punto de sentir el golpe, estas cosas simplemente desvanecieron. No había habido nada ahí. Y entonces salimos al camino. Salí al camino y no me detuve. Avancé hasta el pequeño poblado. Y al entrar, mucha gente estaba ahí, en la entrada del pueblo. Llegamos con mis papás y dijeron que sí estábamos bien. Y vieron el auto, con golpes y una llanta ponchada, que apenas había dado la suficiente batalla para llegar hasta aquel pequeño pueblo. Mis padres me preguntaron, preocupados, que si veníamos del camino, del sendero de las brujas, como se le conocía. Le dije que sí, que habíamos subido a ver el atardecer. Y mi abuelo nos dijo: sí, pudimos escucharlo. Pudimos escuchar los lamentos de aquellas cosas que habitan en aquel camino, de aquellas cosas que pensamos que ya no estaban en este pueblo.